Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, le damos la gloria a Él. Y es por eso que en Sabiduría Internacional queremos invitarte a participar del desafío Cuéntanos tu historia. Y mira, no se trata de hablar de nosotros, se trata de contar cómo el Señor ha obrado en tu vida. Hasta el 24 de julio puedes enviarnos un audio, un video o un testimonio escrito y cuéntanos cómo Dios usó una enseñanza, una serie o un recurso bíblico de Sabiduría Internacional para ayudarte a crecer en la fe. Encuentra toda la información en sabiduriainternacional.org/historia. A veces las personas viven como si nada pudiera derrumbarlas. Se sienten seguras en sus logros, su dinero, su poder o su estilo de vida. Pero la historia demuestra que ninguna nación, ningún reino y ninguna persona puede desafiar a Dios para siempre. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuaremos nuestra serie acerca de la vida de Daniel, estudiando uno de los episodios más impactantes del libro, la caída de Babilonia. Mientras un rey arrogante celebraba rodeado de lujos y falsa seguridad, Dios escribió un mensaje de juicio que cambiaría la historia para siempre. Acompáñanos para descubrir lo que ocurre cuando una persona ignora las advertencias de Dios en este mensaje titulado El juicio de Dios sobre Babilonia. Hace poco leí la historia de un hombre que, después de mucha oración y consideraciones, decidió, con su esposa, mudarse a Uganda para ser misioneros. Se unió a la organización misionera de los navegantes, voló a Kenia, donde dejó a su familia temporalmente y alquiló un jeep para cruzar la frontera con Uganda. No tenía idea de lo que encontraría allí. No había nadie esperándolo. De hecho, cuando llegó a la aldea donde había planeado pasar su primer día, se encontró con que había varios niños pequeños disparando armas automáticas al cielo. Y mientras pasaba por allí, le apuntaron con sus armas y se quedaron mirándolo. Y naturalmente comenzó a preguntarse si Dios realmente lo había guiado en esa decisión. Después de un largo y agotador día de exploración, él se detuvo en un hotel sucio y poco iluminado, donde consiguió una cama para dormir. Subió por las escaleras al segundo piso, abrió la puerta de su habitación, encendió la luz y vio que en la habitación había 2 camas, una sin hacer y otra todavía hecha, e inmediatamente pensó, estoy compartiendo esta habitación con otra persona, mientras a él le daba un escalofrío. Este misionero cuenta, me arrodillé y oré diciendo, Señor, tengo miedo. Estoy en un país del que no sé nada. Estoy en una cultura que desconozco. No tengo ni idea de quién está durmiendo en la cama de al lado. Por favor, Señor, demuéstrame que estás conmigo en esta decisión y con mi familia. Justo cuando estaba terminando mi oración, la puerta se abrió y frente a mí estaba un nativo de Uganda de más de 1,80 m de altura, frunciendo el ceño, y me dijo, ¿qué hace usted en mi habitación? Bueno, yo trabajo en una organización cristiana llamada Los Navegantes y... ¿Los Navegantes?, dijo, y sonrió mientras sacaba unos folletos evangelísticos de su bolsillo y los señalaba con el dedo. Mire, Los Navegantes, de Estados Unidos. ¿Es usted de Estados Unidos? Sí, le dije, pero estoy orando en cuanto a si debo mudarme aquí para ser misionero o no. Ese enorme hombre me dijo, he estado orando por 2 años para que alguien de esa organización venga a mi país. Me abrazó, me levantó, literalmente bailó por la habitación conmigo mientras reía de alegría. Ese creyente se convirtió en mi mejor aliado. Nos ayudó a encontrar un lugar para vivir, me ayudó a aprender el idioma. Eventualmente se unió a nuestra junta directiva de los navegantes en Uganda. ¿No es eso grandioso, querido oyente?
Y no pude sino pensar en otro fiel servidor de Dios, un adolescente, que en este caso lo llevaron al extranjero en contra de su voluntad, y que sin duda no recibió un abrazo en su primer día en el país. Y sin embargo, debido a su confianza en Dios, él se convirtió en uno de los misioneros más grandes de la historia. Su nombre era Daniel. Los estudiosos de la Biblia creen que Daniel tenía unos 80 años cuando los eventos del capítulo 5 toman lugar. En Daniel capítulo 1 vemos el comienzo del imperio babilónico bajo Nabucodonosor, y ahora, 75 años después, vamos a presenciar los últimos momentos del imperio bajo su último gobernante, el rey Belsasar. Y esos últimos momentos constan en nada más y nada menos que la última comida de Babilonia. Pero antes de que hablemos de esa comida, déjame presentarte a este joven rey Belsasar. Durante décadas, los escépticos usaron a este rey como prueba de que el libro de Daniel no es confiable históricamente. Eso fue hasta la década de 1920, cuando los arqueólogos descubrieron documentos babilónicos que describían la vida de Belsasar y sus antepasados. Estos descubrimientos revelaron que después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Amel-Marduk comenzó a reinar. Ahora, Nabucodonosor reinó durante 43 años, pero su hijo estuvo en el trono solo 2 años, antes de ser asesinado por su cuñado. Y después de reinar solo 4 años, el asesino, Neriglissar, murió, y su hijo Labashi-Marduk subió al trono. Él era solo un niño pequeño cuando comenzó su reinado. Trágicamente murió poco tiempo después, cuando algunos hombres conspiraron en su contra y lo golpearon hasta la muerte. Ellos escogieron a un hombre llamado Nabonido para reinar en su lugar. Nabonido se casó con la hija de Nabucodonosor y reinó hasta el final del reino babilónico. Ahora, ya que a Nabonido no le gustaba mucho vivir en Babilonia, especialmente por cuestiones de salud, él construyó un palacio en Arabia y puso a su hijo como corregente en Babilonia. Su hijo se llamaba Belsasar. Belsasar tenía unos 14 años cuando su abuelo murió. Él seguramente había escuchado las historias de cómo su abuelo se había vuelto loco, cómo recuperó el juicio cuando se convirtió al Dios de Israel. Y me gustaría mencionar una cosa más antes de leer nuestro pasaje, y es que, puesto que Belsasar era descendiente de la familia de Nabucodonosor, el hijo de su hija, él podía referirse a Nabucodonosor como su padre, un término que simplemente se puede referir a un antepasado. Y ahora, con todo ese trasfondo, nos trasladamos a la lujosa sala de banquetes donde se está realizando un festín. Ninguno de los presentes sabe que esta será su última comida. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora bien, esa información es alarmante, porque para comenzar sabemos que las mujeres no solían asistir a esos banquetes. Quizás te acuerdes que en el libro de Esther, la reina Vasti y las mujeres tenían un banquete privado, mientras que el rey se emborrachaba con todos sus nobles. La presencia de todas estas mujeres confirma en la mente de los historiadores que esto no fue nada menos que una orgía. Sabemos que Belsasar tenía 36 años en ese momento. Era un hombre degenerado, idólatra, inmoral, impío, egoísta también. También sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas que esta sala de banquetes era enorme. Piensa solamente que había lugar para 1000 líderes políticos y militares y para varios cientos de mujeres allí.
Todos ellos no tenían la menor idea de que en cuestión de horas su reino llegaría a su fin, y que todos ellos estarían muertos. ¡Qué imagen de la humanidad perdida!, ¿no? ¡Qué imagen trágica de nuestro mundo! No es ningún secreto que nuestra propia cultura es inmoral, adicta al placer y el entretenimiento, egocéntrica, rebelde, acercándose cada día más y más al acantilado hasta que se estrelle contra la baranda de la vida y caiga al juicio eterno. ¿Sabes que 6.360 personas en este planeta morirán antes de que termine este sermón? Y me pregunto, tal como hoy, ¿cuántas de esas personas en Babilonia se detuvieron a pensar que tal vez esa sería su última comida? Ahora, en medio de esa fiesta, Belsasar quiere hacer una declaración. Nota que en el versículo 3 se repite para enfatizar que trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas, sus concubinas, bebieron de ellos, bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. A primera vista uno podría pensar que Belsasar solo está queriendo blasfemar a Dios al beber de los vasos del templo, pero en realidad esto tenía un significado más profundo aún. Lo que está ocurriendo es que el ejército medo-persa, que va a derrocar a Babilonia esa misma noche, está rodeando la ciudad. De hecho, ellos han estado acampando alrededor de las murallas durante los últimos 4 meses. Belsasar conocía la profecía acerca de la caída de Babilonia en manos de los medo-persas, así que al usar los vasos sagrados de esta manera, Belsasar está diciendo efectivamente: Dios, esto es lo que pienso de tu profecía. Esto es lo que pienso de tu predicción de que Babilonia va a caer en manos del imperio medo-persa. Nadie puede conquistarme. Eso es lo que él estaba haciendo. Así que, a pesar de que el ejército babilónico había sufrido una derrota hace poco, y a pesar de que todos los nobles, soldados y todos los ciudadanos importantes habían entrado a la ciudad amurallada de Babilonia, Belsasar estaba seguro que iba a salir victorioso. Tenían buenas razones como para sentirse seguros. El muro exterior tenía casi 24 metros de espesor y estaba rodeado por un foso. Y si alguien lograba escalar la pared, luego se encontraría con un terreno descampado y una segunda pared tan alta como la primera. En otras palabras, quedaba atrapado entre 2 paredes, y sería blanco fácil. El asedio enemigo tampoco los afectaba, porque el río Éufrates fluía a través de la ciudad en diferentes áreas, proporcionando suministro interminable de peces y agua fresca. Y como si eso no fuera poco, los historiadores nos dicen que Babilonia había almacenado suficiente alimento como para alimentar a toda la población durante 20 años. Por eso, aunque los persas habían asediado la ciudad durante 4 meses, Belsasar y todos sus nobles podían darse el lujo de tener un banquete. Y ahora, en completa arrogancia, Belsasar pide que traigan los vasos que le pertenecían al dios que se atrevió a predecir su derrota. Belsasar está diciendo prácticamente: esto es lo que pienso de tu profecía. Babilonia no va a caer ante Persia. Somos invencibles. Y entonces sucedió lo inesperado. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. Así que una mano sin cuerpo aparece y comienza a escribir en la pared. Y este arrogante y presumido rey queda temblando de miedo. ¿Por qué? Porque, aunque todavía no sabe lo que significa esa escritura en la pared, él sí sabe que solo un ser divino podría haberla escrito. Versículo 7. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia que le interpretaran lo que significaba.
y ellos volvieron a fracasar. La reina, muy probablemente la hija de Nabucodonosor, la madre de Belsasar, oye la conmoción y entra en la sala de banquetes. Me parece interesante que ella no estaba en el banquete, y a juzgar por lo que dice acerca de Daniel, creo que es probable que ella misma creía en el Dios de Israel como su padre. Y ella dice en el versículo 11, «En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, y sabiduría como sabiduría de los dioses». Por cierto, esas frases también se pueden traducir como el espíritu de Dios y la sabiduría de Dios. La mayoría de los traductores asumen que ella no era una creyente, así que lo traducen de esta manera. Yo, sin embargo, me inclino a creer que ella sí creía en el Dios de Daniel. Creo que eso explica que ella evitó venir a esta fiesta inmoral y ahora solo viene para recomendar a Daniel. Y nota cómo insiste en llamarlo por su nombre hebreo. Versículo 12. Ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia, y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios, resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió que el rey no quería saber nada del viejo profeta, y es por eso que ella tuvo que rogarle para que lo trajera. ¿No es interesante ver que incluso cuando este rey tiene esta experiencia sobrenatural que sabe que solo un verdadero hombre de Dios puede explicar, él sigue prefiriendo escuchar la explicación de los paganos? No es muy distinto al día de hoy, ¿no es así? El mundo busca explicaciones y respuestas a sus preguntas espirituales en cualquier lugar excepto el correcto. Por eso rara vez le van a preguntar a usted. El mundo no quiere saber nada con las cosas de Dios. De hecho, cuando Daniel finalmente llega y entra en el salón de banquetes, el rey dice en el versículo 13, «¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá?» Y quizás se pregunte, ¿por qué la pregunta? O sea, él ya sabía que este era Daniel. Un erudito del Antiguo Testamento escribió que esta frase pudo haber tenido el siguiente tono. «Así que tú eres ese Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá». Notas el sarcasmo, ¿no? El desprecio. «Así que tú eres ese judío exiliado, uno de los de aquel pueblo que mi padre derrotó». Bueno, te diré una cosa, Daniel. Si puedes interpretar este sueño, versículo 16, te vestiré de púrpura. Esa era la ropa de la realeza. Te pondré una cadena de oro en el cuello, lo que era un regalo exclusivo del rey y era motivo de gran orgullo, y serás el tercer señor en el reino. Ahora, ¿por qué el tercero? Porque Nabonido era el primero, el que vivía en Arabia. Belsasar era el segundo, correinando en Babilonia, pero tú, Daniel, puedes ser el tercero. Me encanta la respuesta de Daniel en el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación». Imagínese a este hombre canoso de unos 80 años, de pie, en medio de 1 millar de personas. Todo habría quedado en absoluto silencio. Daniel estaba rechazando lo que todos esos sabios y nobles solo podían soñar en tener. Las vestiduras púrpuras de los reyes, el oro, las riquezas, las joyas y mucho más. Y Daniel los trata como baratijas. ¿Por qué? Porque Daniel sabía lo que se avecinaba. Tampoco tenía alguna garantía de parte de Dios de que él estaría con vida a la mañana siguiente. Ya que él había pertenecido al gobierno babilónico, probablemente asumió que los medo-persas lo iban a matar cuando tomaran el control. Pero más importante aún, se negó a recibir estos regalos, ya que quería dejar algo muy en claro, y es que él era un embajador de Dios, no un adivino a sueldo.
Querido oyente, durante tu última comida, no importa lo que llevas puesto, no importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa cuántas joyas tengas alrededor de tu cuello o los títulos que tengas colgados en tu oficina, nada de eso importa una hora antes de morir. Y es por eso que Daniel, que por cierto va a sobrevivir al ataque de los medopersas, no interpreta el mensaje en la pared inmediatamente. Nota que lo primero que él hace es predicar un mensaje en frente de todos los nobles de Babilonia, y especialmente a este rey de 36 años. Déjame leer el manuscrito de su sermón, que comienza en el versículo 18 y dice: El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Dios del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y veamos ahora lo que sigue, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el rey? Él está desafiando las palabras de Daniel, hace todo lo contrario a lo que le dijo. Eso nunca va a suceder. Está bien, no puedo explicar lo que sucedió con esa mano flotante, pero ahora que se me ha pasado un poco la borrachera y he tenido tiempo para pensar, déjame decirte, Daniel, no va a pasar nada. Este reino no va a caer. Yo voy a seguir siendo el rey, tú vas a ser el tercer hombre más importante del reino. Mira, estamos rodeados por un muro de 24 metros de espesor. Tenemos comida, agua fresca para 20 años o más. Los persas han estado acampando allí por meses, pronto se van a rendir. Por mi parte no me voy a arrepentir, no voy a creer lo que me dices, de que tu Dios tiene mi vida en su mano. Buen intento. Así que vamos, sigamos bebiendo, celebrando. Daniel, los quieras o no, disfruta de la túnica, del collar de oro, porque a mí nadie me dice que no. El historiador Heródoto informa que los ingenieros del ejército persa habían encontrado una solución. Esa noche, desviaron el río Éufrates hacia un viejo canal. El nivel del agua del río bajó lo suficiente como para poder pasar a través de las vías fluviales, y bajo la oscuridad de la noche entraron a la ciudad sin que nadie los detectara. Él escribe que el ejército llegó al palacio donde todos estaban bailando y divirtiéndose. O sea, la fiesta se reanudó tan pronto como Daniel se fue. Los soldados irrumpieron en la sala de banquetes, donde oportunamente se encontraban todos los funcionarios militares y todos los líderes políticos del reino de Babilonia, y los mataron a todos.
La Biblia simplemente registra en el versículo 30, «Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos». Quiero concluir nuestro estudio de hoy con 3 aplicaciones breves a partir de lo que acabamos de leer en este capítulo. Primero, el gobierno de Dios puede parecer invisible, pero aún así Él sigue al mando. Pablo predicó lo mismo en Hechos 17:26 cuando dijo que Dios ha determinado la duración de cada nación e incluso sus fronteras para que le busquen. Es por eso que la nación que, en lugar de buscarlo, lo excluye y lo ignora, lo relega a un segundo plano, está en graves problemas. No te dejes engañar. Aunque el mundo pueda estar ignorando a Dios, Él todavía sigue gobernando. Número 2. Los juicios de Dios pueden demorarse, pero Él siempre hará justicia. Job dijo, ¿no sabes que la alegría de los malos es breve? ¿Y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, perecerá para siempre. Y los que lo hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Belsasar, atiende a la escritura en la pared. Tu juicio se acerca, arrepiéntete. Sigue al Dios de tu padre Nabucodonosor mientras aún tienes la oportunidad. Y Belsasar dijo, no, prefiero seguir de fiesta. Y finalmente, el ofrecimiento de Dios puede ser ignorado, pero aún sigue estando en pie. Así que te animo, querido oyente, a que aceptes hoy mismo su oferta de salvación a través de la fe en Jesucristo. Y es que uno nunca sabe. Tu próxima comida podría ser la última. Si hoy fuera tu última noche, ¿estarías listo para encontrarte con el Señor? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos el mensaje titulado El juicio de Dios sobre Babilonia, de la serie El Sabio de Babilonia. Y puedes escuchar la versión extendida de este estudio en sabiduriainternacional.org. Quizás hoy tú también has escuchado la advertencia de Dios a través de su palabra. La buena noticia es que todavía hay tiempo para arrepentirte y recibir el perdón que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Queremos invitarte a visitar sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrarás una explicación clara del mensaje de salvación y cómo puedes comenzar una vida con Cristo. Mi nombre es Hugo Zúñiga y te invito a acompañarnos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.